aprendiendo yo en este tiempo que se inició el tiempo de devocionales. Pues esto ya lo venía yo haciendo, pero no tenía yo una hora definida y creo que teníamos que pues entrar se puede decir al aro, ¿verdad? Teníamos que poner por obra lo que aprendimos con el hermano César, que sí tenemos que poner una hora específica. Y pues en el tiempo que comencé a poner en práctica lo que el hermano César nos compartió y lo que la hermana Julia propuso, yo tenía en mi corazón mucha falta de paz y empecé a pedirle a Dios que me ayudara a tener paz. Tener paz es muy fácil, pero lo difícil es cómo mantener la paz, porque llega a Cristo a nuestra vida, Él nos perdona de todos nuestros pecados, nos da paz, nos hace entender que estamos en sus manos, pero para mantener esa paz todo el tiempo de nuestro diario vivir, en las aflicciones, en las tormentas, en las dificultades, también hay momentos en que se pierde la paz. Y pues estuve estudiando lo que dice el Salmo 37, pero también estuve estudiando lo que dice Juan 16:33 y lo hice como tipo estudio. Estuve buscando citas que me ayudaran, que me enseñaran, que me fortalecieran, porque yo estaba teniendo falta de paz, no tan solamente por las dificultades que yo estaba enfrentando en mi hogar, sino también pues por la pandemia, por muchas cosas que se vinieron a mi vida, y gracias a Dios que Él pues me habló de una manera muy fuerte, me jaló las orejas y muy bien merecido lo tenía yo, porque pues es muy difícil a veces desviar la mirada del Señor y estar poniendo la mirada en Él. Es muy fácil poner la mirada en las circunstancias. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese versículo a mí me ha sido de mucha bendición, me lo sé de memoria, pero pues cuántas veces he perdido el timón, he perdido de vista este versículo y he faltado de aplicarlo a mi vida. Bueno, en primer lugar, pues me puse a pensar a quién le dijo Jesús este versículo a los discípulos que iban a estar enfrentando un gobierno romano, un gobierno hostil, un gobierno agresivo, y que en un futuro iban a enfrentar a la más dura y sanguinaria persecución. En este versículo hay tres palabras importantes que dice acá en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dividí en tres partes y encontré tres palabras claves que son paz, confiar y victoria. Y pues realmente entendí que los cristianos vamos a enfrentar un mundo que nos va a perseguir, un mundo que odia la verdad, hermanos, un mundo que no le gusta la santidad, y las cosas externas de este mundo tienen el propósito de entrar a nuestro interior, de entrar a nuestro corazón y robarnos la paz interior. Realmente este es el propósito del mundo, como yo les compartía en un
en un tema de los martes, ¿verdad? Que el mundo siempre va a procurar ponernos en contra de Dios y desviarnos la mirada. Largo. Pero Sí. bueno, estudié un versículo, Salmo 37, quisiera que lo buscáramos. Salmo 37. Y voy a compartir un poquito la pantalla. Este es Salmo 37 del 1 al 10. Salmo 37 del 1 al 7. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confiad en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En este salmo encontré 4 secretos, 4 opciones, 4 claves que Dios aquí nos da para tener paz después de recibir a Cristo. La primera paz, hermanos, que nosotros tenemos es la de Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues sinceramente una servidora vivía muy, muy afligida, atormentada, atada. Esta servidora vivía encadenada por su pecado. Yo era una persona que no quería darme cuenta que yo tenía pecado en mi corazón y que lo que yo estaba padeciendo era por mi pecado. Gracias a que Dios me hizo lo que le hizo a Bartimeo. Bartimeo dijo: lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora ve. Y pues una servidora eso tiene. Una servidora, eso fue lo que Dios tuvo misericordia de mí. Me abrió los ojos y me hizo ver toda la suciedad que yo tenía en mi vida. Y Él me liberó, me salvó, me rescató, me perdonó y me limpió de todos mis pecados después de que yo los confesé y reconocí que la primera que estaba mal era yo. Pero después de que tenemos a Cristo, después de que tenemos a Cristo y que Él nos trae paz, pues en mi vida diaria yo me pregunto: ¿cómo puedo mantener la paz? ¿Cómo hacerle? Tantas circunstancias, tantas dificultades que se vienen a nuestra vida, tantos problemas, tantos sinsabores, tantas cosas inesperadas. ¿Cómo puedo mantener la paz? ¿Por qué hay días que tengo mucha paz y hay días que mi corazón está afligido? Hay momentos pues en que me deprimo y sinceramente a mí me daba mucha pena todo esto, porque yo decía que una hija de Dios ya no debe de vivir ese tipo de cosas, y a lo mejor, como decía la hermana Julia, ¿verdad? A veces uno tiene problemas y tiene cosas en el corazón que uno no dice, pero realmente eso estaba yo pasando. En este salmo se muestran unas actitudes negativas y unas positivas. En el versículo 1 dice que no nos impacientemos a causa de los malignos y que no permitamos que los malignos o que la existencia de los malignos nos robe la paciencia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí me ha preocupado, me ha dolido, me ha puesto a veces de mal humor pensar cómo es posible que por tanta inseguridad yo tenga que estar aquí encerrada, ya no podemos hacer muchas cosas? ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho secuestro, hay mucha inseguridad, tanto para mí como para mi hija, y yo me impacientaba
quebrantaba por eso, yo me molestaba por eso, yo perdía la paz y me enojaba y decía, pero ¿cómo es posible que existan esas personas? Y bueno, en fin, estaba yo, esa era una de las razones por las cuales pues yo me impacientaba. A lo mejor esto es cuestión de niños, pero realmente eso me estaba pasando y yo le dije al Señor, Señor, ahora que vamos a determinar una hora para nuestro devocional, yo quiero que tú me ayudes. A lo mejor estas cosas son de kinder, Señor, y si tengo que regresar al kinder, pues ni modo, tendré que regresar al kinder, pero yo quiero aprender. Yo no quiero quedarme sin aprender lo que tú tienes para mí. Y pues sí, creo que sí me regresó el Señor al kinder. Entonces, pues contenta con lo que estaba yo aprendiendo en mi devocional. Vamos a ver qué dice en Malaquías 3, 14 y 15. Malaquías 3, 14 y 15. Esto es algo que también a mí estuve leyendo en algunos comentarios. Dice así, habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces yo decía aquí, pues realmente uno trata de estar bien, de hacer las cosas bien en el aspecto de no ser deshonestos, pues de estar siendo personas rectas y pues como dice acá, algunos personas decían, no, pues no vale la pena. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a perder la paz. Le decimos a Dios, Señor, yo trato de estar bien, de hacer lo bueno y mira cómo tiene uno que estar escondido, encerrado. Y ahí es cuando empieza uno a perder el timón y la mirada de Cristo. Eso me estaba pasando a mí, hermanos. Vamos a ver, nos impacientamos por ver la prosperidad de los demás, pero hay algo que dice un proverbio, que el impío no tiene paz. Y Dios en su misericordia a nosotros nos ha provisto de la paz que el mundo no puede dar. En medio de todo este encierro, de toda la inseguridad, Dios nos da paz porque nuestra confianza está en Él. En el versículo 3 del Salmo 37, en el versículo 3, dice así, confiad en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confiar en Dios, busqué y viene de un término que dice bachat, haga, ese es el término bachat, que significa agarrarse con fuerza, recargarse con la confianza de no caerse. Eso es confiar, agarrarse con fuerza y recargarse con la confianza de no caerse. Hermanos, a mí me estaba pasando, estaba yo empezando a sentir el cansancio espiritual y eso nos hace que busquemos una válvula de escape, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos cansancio bueno, una servidora me encontraba yo afligida, a veces tendía yo a salirme, caminar, a hacer, o sea, buscamos una válvula de escape. ¿Para qué? Para que toda esa presión que estamos sintiendo pueda salir por ahí. En el mundo, pues sabemos que hay personas que buscan la válvula de escape en el alcohol, en la droga, en las pastillas, pero pues Dios en su palabra nos dice aquí en el Salmo 37:3, confiad en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Las armas que Dios nos da no son carnales, simplemente dice, confía en mí y tú haz el bien. Pues eso es todo. Y yo veía y decía, por eso, Señor, pero dime qué tengo que hacer. O sea, yo estaba ciega, porque yo no me daba cuenta que Dios ahí ya me estaba diciendo qué tenía yo que hacer. Confiar en Jehová y haz el bien. Y yo pidiéndole, Señor, pero dime que cómo puedo tener paz.
regresaba yo a su palabra y volvía yo a leer, confiad en Jehová y haz el bien, hasta que me entendí que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Dios no quiere que yo pelee con las armas que el mundo tiene, sino que Él quiere que yo confíe en Jehová y que yo haga el bien. Y ahí va a venir como consecuencia apacentarme de la verdad. Recuerdo que cuando los discípulos estaban hundiendo, perdieron la paz por la tormenta, pero Jesucristo no estaba dormido cuando Él estaba durmiendo en el barco donde iban. Él estaba dormido, pero estaba atento. Y pues... Sí, Alice, aquí de aquí no ha bajado, ya está subiendo aquí. Ahora en el 66 o en el 68. Cuando ya estamos alterados, es porque ya entró la incredulidad en nuestro corazón. Cuando ya estamos al borde de la histeria, es porque ya perdimos la mirada de Dios, de Jesús. Y pues eso es algo que a mí me estaba pasando, pero gracias a que Dios empezó a enseñarme a través de este capítulo, lo agarré, me puse a estudiarlo y bueno, vamos a ver qué dice Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 20. Primero de Crónicas 5:20. Y esto también me fue mucho de bendición. Primero de Crónicas 5:20 dice así. Dice, y fueron ayudados contra ellos, y los agareros y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. Yo era una persona que no podía yo entender cómo podía yo tener la victoria solamente esperando en Él. Y cuántas veces en mis oraciones necias yo le decía, Señor, pero dime qué hacer. O sea, por favor, dime qué paso debo de seguir. Algo tengo que hacer. Abría yo su palabra en esas mañanas de madrugada y él decía, espera en Jehová. Y luego fui a este versículo y dice, porque esperaron en Él. Y sinceramente, pues él me estaba diciendo eso, hermanos, que la obra la hace Él, no yo, que lo único que yo tengo que hacer es orar, poner mis problemas, mis cargas, mis preocupaciones en sus manos y que tengo que esperar en Él. Y pues gracias a Dios y qué pena, a base de tantos días y días y días de estar leyendo, como decimos aquí en México, me cayó el 20, entendí, Dios me alumbró mi entendimiento a través de su palabra y fue de mucha bendición entender que yo no tenía que hacer nada más hacer lo que, o que tenía yo que hacer lo que dice el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien, nada más, y espera en Él. Vamos a ver también un versículo que me gustó mucho en un día que estaba yo leyendo la palabra de Dios en Isaías 30. Vamos a ver qué dice Isaías 30:15. Y esta palabra de veras me impactó tanto, pero tanto que fue de mucha bendición para mí. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Fíjense, hermanos, de qué manera iban a ser salvos el pueblo de Israel? En descanso y en reposo. ¿De qué manera ibas a ser fortalecidos ellos? En quietud y en confianza. Una vez más, el Señor me estaba diciendo con su palabra que yo tenía que descansar en Él, reposar en Él, estar quieta y confiar, nada más.
porque estando confiando en Él y estando quieta, yo iba a ser fortalecida. Esto para mí, para mi humanidad era algo descabellado, porque realmente dice Primera de Corintios que las cosas de Dios para el carnal son locura. ¿Cómo es posible que yo solamente tenga que sentarme y esperar y orar y hacer el bien y confiar y ya? Pero Dios así me lo estaba enseñando. También otra cosa que dice en el Salmo 37, otra cosa que también estaba yo queriendo perder de vista, es lo que dice en el Salmo 37, versículo 4. Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y le dije, bueno, Señor, enséñame qué es deleitarse en ti. Bueno, deleitarse en Él es disfrutar, leer su palabra, disfrutar estar en comunión con ustedes, con sus hijos, amar su presencia, ¿verdad? Estar pues en oración con Él. Y si nos deleitamos en Él, dice que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. O sea, Él me va a dar lo que yo necesito, en lo que yo estaba necesitando. Si nosotros nos deleitamos en las cosas del mundo, pues ¿cómo queremos o cómo quiero yo que Dios me conceda las peticiones de mi corazón? No es posible que yo me esté deleitando solamente. No es malo deleitarse y hacer todo lo que uno de mujer, de ama de casa y de mamá tiene que hacer, pero sí ocupar el tiempo para deleitarse en Dios. Y eso es algo que también yo estaba queriendo perder eso de vista. Yo pensando, no, pues no creo, a lo mejor no me voy a conectar tal día o tal día, o a lo mejor voy a ocupar 3 días a la semana para leer su palabra, etcétera, poniendo 1000 pretextos. Pero cuando Dios en su palabra me habló a través de este versículo, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces yo entendí que para poder tener paz en mi corazón yo tenía que estar con Él y ocuparme de todo lo que Él es y todo lo que Él requiere. Ahora que Dios en su misericordia me ha permitido ocupar un cargo de servidora, de sierva, pues eso es algo que yo tenía que hacer. Vemos a Josué, como le dice en Josué 1, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué iba a enfrentar a 7 naciones y esas naciones iban a estar llenas de enemigos y de brujos y de todo. Pero por ahí escucho unas voces. No sé si es mi teléfono. Ok. Entonces, estaba yo pues con esa otra enseñanza, hermanos, que Dios me estaba pidiendo que no dejara yo de hacer lo que estaba haciendo en su camino, en su reino. Al contrario, Dios da tiempo para todo. Sí da tiempo para todo. Sí, si nosotros los que estamos acá pensemos o la gente pensará es que están ahí porque no tienen nada que hacer. Pues sí, creo que todas las que estamos acá, todos los que estamos acá dejamos cosas pendientes en nuestra casa, no hicimos cosas que teníamos que hacer para estar acá, pero vale la pena, pero es un tiempo precioso y valioso que nadie nos va a poder quitar, estar con Dios y con nuestros hermanos. Y le agradezco a Dios que Él con su palabra a través de este tiempo me ha convencido y me ha instado, me ha animado a no dejar de reunirme, a no dejar de congregarme, a estar pues adelante con ustedes, tomando las cosas importantes como prioritarias. También en el versículo 5 del Salmo 37,
en el Salmo 5 en el versículo 5 del Salmo 37, dice así. Otra cosa dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomendar significa confiarle algo, no dudar en que él se va a hacer cargo de ese pendiente que yo tengo. Cuando nosotros no podemos hacer algo y le pedimos a otra persona, oye, yo no puedo hacer esto, ¿me puedes hacer el favor tú de ocuparte de esto? Porque yo no puedo. Y la otra persona nos dice, sí, está bien, no te preocupes, yo lo voy a hacer. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, descargamos esa preocupación, ¿verdad? Descargamos ese pendiente y ya decimos, lo bueno es que ya le encomendé a tal persona que hiciera ese pendiente. Eso es lo mismo que Dios nos está pidiendo, que Él nos está enseñando. Pero ¿saben qué me estaba pasando, hermanos? Que cuando yo le ponía a Dios en sus manos mis problemas, yo iba, le echaba yo toda la lista, ¿verdad? De Señor, me pasa esto, pienso esto, me duele esto, sufro por esto, tengo miedo por esto, no tengo necesidad de esto más. Y ya, le dejaba yo todo mi costal de problemas, me levantaba yo y ¿saben qué hacía, hermanos? Lo volvía yo a agarrar y me lo volvía yo a poner en la espalda. Volvía yo nuevamente a cargar con eso. No se lo encomendaba yo a Dios, no estaba yo confiando en Él, no estaba yo creyendo que Él se va a hacer cargo de esos pendientes que yo tengo, de esas preocupaciones, de esas necesidades. Y pues yo decía, bueno, ¿por qué si ya oré? ¿Por qué me siento igual? Porque aquí dicen, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. O sea, déjale tu costal de problemas, de preocupaciones a Dios. Descárgalo y ahí déjalo. Ya no lo vuelvas a cargar. Ya se lo pediste a Dios, ya oraste, ya se lo encargaste. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que las cosas sean ya rápido? Pues no, Dios no es así. Dios tiene un proceso para todo. Y también eso me fue de bendición, entender que yo tengo que descargar en Él mis problemas y dejárselos ahí. Yo recuerdo mucho la película del Progreso del Peregrino, y cuando yo vi esa película y vi cómo este varón, cuando llegó a la cruz de Cristo, eh, eh, Cristo en una manera simbólica le desata todo ese fardo de cosas que traía en su espalda, y cómo esas cosas se van al vacío. Y yo le decía a Dios, así quiero que pase conmigo. Ya no quiero cargar yo con todos esos problemas. Yo quiero que te lleves todos mis problemas, llévate mi carga. Ya no quiero cargar con nada. Yo quería hacer las cosas a mi manera, actuar a mi manera, por acá orar, encomendarle a Dios mis problemas, pero por el otro lado, tratar de hacer las cosas a como yo pensaba que estaban bien. Pero pues gracias a Dios que Él todavía tuvo paciencia de mí y me enseñó eso, que yo tengo que dejárselas, encomendárselas y confiar, y ahí dejárselas. Vamos a ver qué dice, es un versículo que me fue mucho de bendición en ese tiempo, Jeremías 10:23.
Dice así: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Este versículo me sacudió mucho, hermanos, esa mañana. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y en cierta manera entendí, ¿qué te crees tú para querer ordenar tu camino y tomar cartas en el asunto como si tú tuvieras el poder y la autoridad para hacerlo? Aquí dice la palabra de Dios que no, hermanos, que no es del hombre, que yo no soy dueña de mi camino y que yo no puedo ordenar mis pasos. Yo no puedo mover un dedo, no puedo, yo estoy imposibilitada. Y cuando yo leí ese versículo, como que se me cayeron unas escamas de mis ojos, de mi mente, de mi corazón, y dije, sí es cierto, Señor, yo no soy dueña de mí ni de mi camino. Y sinceramente, pues sí, estaba yo muy mal, pero gracias a que Dios nos tiene tanta paciencia, qué hermoso este versículo, lo tomé, lo hice en una hoja en grande y ahí está en mi cuarto. Acuérdate, Rocío, que no está en ti ordenar tu camino, acuérdate, tienes que confiar en Dios, tienes que encomendarle a Él tu causa, encomendarle tu camino y debes de confiar en Él y Él hará, no tú. Tú no eres nadie, tú eres necia, tú no eres sabia, pero Dios sí es sabio. Y eso es algo que no se los puedo expresar con palabras, hermanos. La paz que eso trajo en mi corazón. Él me acompañará con paz y me acompañará con su bendición. Él va a dirigir mi vida, Él va a gobernar mi vida. Y bueno, también leí otro versículo en Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 3. También este versículo fue de bendición. No recuerdo cómo fui leyendo todos estos, solamente fui anotando lo que era más importante para mí. Dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjense nada más, dice tus pensamientos serán afirmados. Y gracias a Dios que pues a través de este devocional, esta serie de varios devocionales en el que estuve yo estudiando este versículo, este capítulo 37 de Salmos, pues Él trajo lo que yo tanto ansiaba tener nuevamente y mantener esa paz que yo ya había perdido o que ya estaba yo perdiendo, ya estaba a punto de languidecer esa paz, ¿verdad? En el versículo 7 del Salmo 37 dice otra cosa que yo, pues mi mente humana no podía entender, que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Y ese versículo, guarda silencio ante Jehová. Y yo decía, bueno, no, pero yo tengo que hacer algo. Yo seguía con esa necedad, pero Dios me estaba diciendo, no, espera, sé paciente, guarda silencio ante Jehová. Cuando estamos cansados, hermanos, de interceder, cuando tenemos desilusión, pues a veces es difícil seguir esperando, pero Dios cada día, cada momento, Él nos dice, guarda silencio, guarda silencio, guarda silencio ante Jehová. Yo le encomendaba en mi causa, estaba yo, como dice ahí, esperar en Él. A veces como humanos uno le dice al Señor, Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué permites esto?
¿Por qué permites esto más? ¿Por qué? Y recuerdo lo que dice en el Salmo 103. Él se acuerda de nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y yo pensaba, ¿cómo un polvo le está pidiendo a Dios explicaciones? Pero sí lo hacía yo, pero bueno, aquí dice en su palabra, guarda silencio ante Jehová. Y esto habla de, Señor, no voy a decir nada, no entiendo nada. En primer lugar, yo no entiendo nada. Esto que está pasando, lo voy a tener que guardar en el buró de jamás voy a entender. ¿Por qué? Pero como tú sí sabes, pero como tú sí eres sabio y ves el panorama mil y millones veces más amplio que yo, ya voy a guardar silencio, Señor, creo en ti, confío en ti. En el grupo voy a subir un canto, más al ratito, de un canto que se llama Creo en ti. Y este canto ha sido de mucha fortaleza para mi vida. Y pues gracias a Dios que pude entenderlo, no lo he perfeccionado, Dios me está perfeccionando y Él por su misericordia pues me ha permitido tener esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Dios puede darnos en medio de la adversidad y de la necesidad y de las circunstancias. Les voy a leer por último, hermanos, lo que dice en el Salmo 33, 17. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Cuando equivocadamente creemos y pensamos que algo que tenemos en este mundo va a poder ayudarnos para las circunstancias, miedos, problemas y necesidades que tenemos. Eso es otra cosa que su servidora tenía esa mala práctica, ese pecado de confiar y creer que alguna capacidad mía me iba a poder librar de algo. Cuando dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 16, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Podremos tener mucha experiencia, podremos tener muchas cosas, pero nada de eso puede ayudarnos en nuestra vida espiritual y nada puede ayudarnos en nuestros problemas. Solamente Dios, solamente Él, porque la manera en que Él hace las cosas es totalmente diferente a como las hacemos aquí los seres humanos. Le doy muchas gracias a Dios por la vida de la hermana Julia, porque Dios la está dirigiendo y pues tenemos que aplicarnos, hermanos, tenemos que hacerlo no para agradar a alguien, sino para nuestro bien y para la gloria de Dios, para agradar al Señor, porque Él es como si estuviéramos tomando unas buenas vitaminas, ¿verdad? De las mejores que son el alimento espiritual, el alimento de la palabra de Dios. Y pues en todo ahora, en todo este tiempo, a partir de que Dios me ha estado enseñando, he estado poniendo en práctica cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier circunstancia. Siempre voy con Dios y le digo, Señor, aquí está esto, yo no sé qué hacer, pero te lo encomiendo. Y adelante, confiando en Él, leyendo su palabra, orando, alabándole, pero confiando en Él, ya no queriendo yo tomar la decisión de hacer las cosas a mi manera. Y pues esto es lo que Dios me ha enseñado, hermanos. Espero que Dios sea glorificado a través de este tiempo y espero seguir aprendiendo, espero ya pasar a primaria. Entonces, pues en alguna otra ocasión que me sea posible, que me pueda dar oportunidad la hermana y que no haya otras personas, voy a
estar compartiendo alguna otra cosa que seguramente Dios tiene ya preparado para mí. Gracias, hermanos.